Bienvenidas a Open Up. Este es el espacio donde las mujeres valientes y ambiciosas nos atrevemos a abrir el corazón, crecer desde adentro y transformar nuestras vidas para expandir nuestros resultados y nuestro impacto. Si eres de las que sienten que aún hay mucho más para ti, una buscadora incansable que deseas crecer contigo misma mientras das mucho más de ti para expandirte y quieres sentirte comprendida y contenida por mujeres como tú, atrevidas y auténticas, te desafío a que te quedes. Soy Edith López y no soy una gurú ni te hablaré de teorías abstractas sobre el desarrollo personal o el liderazgo. Mi propósito es mucho más profundo. Quiero ayudarte a aplicar la inteligencia emocional y potenciar tus habilidades de liderazgo en tu vida diaria, con herramientas reales y acciones concretas. Cada episodio es un refugio seguro, lleno de inspiración y estrategias prácticas, diseñado para que descubras tu poder interior, te reconectes con tu autenticidad y ganes la confianza que necesitas para reclamar los resultados que te pertenecen. Bonita, mereces vivir una vida de significancia y trascendencia. Así que abre tu mente, abre tu corazón y prepárate. Ya estás aquí. Open Up, tu espacio de poder, valentía, crecimiento y expansión. Bienvenidas a Open Up, este espacio donde profundizamos en temas de interés y de importancia para sostenernos en bienestar mientras avanzamos en nuestros proyectos como líderes, como madres, como empresarias, amiga. Y hoy tenemos un tema por demás importante y que es parte de la vida y es el cerrar ciclos para crecer. Porque no nos podemos negar que la vida está llena de nuevos comienzos y de finales a veces inesperados, y a veces también tenemos que decidir nosotros conscientemente priorizarnos y cerrar un ciclo. Cerrar ciclos significa finalizar una etapa, dar un adiós o un hasta luego en determinado momento. No significa que no pueda volver a estar esa etapa de nuestra vida, porque no sabemos qué nos depara el camino, ¿verdad? Pero no igual. Pero no igual, es correcto, no de la misma manera ni en las mismas circunstancias. Creo que cerrar ciclos te da esta posibilidad de despedirte, de decir adiós a aquello que ya no está siendo positivo o aportando nada a tu vida en ese momento. En ese momento. Y sí, coincido contigo que este cierre de ciclos no nada más es con las parejas, porque a veces nosotras podemos pensar que cerrar un ciclo es en una relación de pareja, pero también puede ser en una etapa personal. En un trabajo. En un trabajo, ¿no? También a alguna creencia, ¿por qué no? A una versión de ti, ese cerrar el ciclo de esta que fui y hoy elijo ser de esta manera. Así que vamos a hablar de cómo despedirnos de una manera saludable, cómo reconocer de verdad cuándo es el momento de dejar ir, de soltar, y cómo este acto de liberarnos espacio, energía y también, ¿por qué no?, un lugar en nuestra vida nos prepara para crecer y para seguir evolucionando y expandiéndonos. Totalmente. El cerrar ciclos nos ayuda a no quedarnos estancadas en una sola situación de nuestra vida, que definitivamente tiene que pasar a ser parte del pasado, valga la redundancia, ¿no? Que tiene que ir hacia el pasado. Nos permite aprender nuevas cosas, como bien lo decías, nos permite seguir adelante, movernos con una certeza y una claridad que es lo que necesitamos hacer y el siguiente paso que necesitamos dar. Y ese tema lo tengo muy presente porque desde el año pasado pareciera que este año ha sido de muchos cierres, de nuevos comienzos también, por supuesto, porque es lo que nos trae el cerrar un ciclo, el avanzar hacia algo nuevo, que puede ser a veces desafiante, desconocido y que nos puede dar hasta miedo, pero es importante. El año pasado, ¿recuerdas que hubo un tiempo en el que decidí yo que era el momento de terminar el ciclo en una comunidad en particular en la que había estado por muchos años? Y había sido un proceso que ya cuando decides soltar, has atravesado
la pérdida desde antes, ¿no? Sí. Porque poco a poco te vas desprendiendo y me costó mucho trabajo decidir hasta aquí. Ujú. Y había algunos factores que vamos a ir viendo un poco más adelante, pero había ya una convicción de querer avanzar de manera personal en ciertos proyectos y estar en esta comunidad, por muy linda, por muy representativa que pudiera ser para mí en ese momento, ya no estaba dándome el gozo y el crecimiento que yo quería llegar en esa nueva temporada de mi vida. Así que fue doloroso porque cierto que las despedidas también pueden representar dolor porque son una pérdida, ¿no? Es algo que ya no va a estar de esa manera en nuestra vida. Así que sí fue doloroso, pero poniendo una intención de qué es lo que queremos empezar, qué es lo que podemos abrazar, esta es una decisión consciente. Pero hay otras despedidas, amiga, no sé si te ha tocado, que llegan, que de un día para otro pareciera que ya no están. En lo personal, creo que esas son las despedidas o el cierre de ciclos más difíciles que me ha tocado vivir. Cuando te das cuenta que ya no vas hacia el mismo lugar que la institución, la organización o la pareja con la que estás en ese momento va. Cuando te das cuenta que ya no tienes ese gozo, esa satisfacción, ese bienestar en lo que estás haciendo y en lo que estás realizando o vuelvo a insistir, en la pareja en la que estás. Creo que en lo personal puedo compartir que ha sido de los momentos más difíciles, como decir adiós en una relación de pareja en la que hay un gran amor por lo que se ha vivido, pero los caminos ya no pueden seguir unidos, ya no pueden seguir avanzando en el mismo sentido o en la misma dirección. Te das cuenta de la noche a la mañana que volteas a ver a tu pareja y está a muchos kilómetros de distancia de lo que tú quieres. No podemos hablar de la otra persona, ¿verdad? Pero de lo que tú en ese momento de tu vida quieres. Y creo que en general esas son de las situaciones en las que hemos tenido que cerrar círculos más difíciles. Sí, sobre todo cuando te queda esta sensación de quizás el agradecimiento, la nostalgia, de todo lo que sí se vivió, que a veces queremos seguir unidos en una relación de trabajo, por ejemplo, sí, en una relación de pareja o de amistad, en honor a todo lo que fue. Sin embargo, piensas que en el momento presente las cosas ya no están siendo, y por eso es importante saber cuándo es el momento de cerrar un ciclo. ¿Por qué? Porque lo vas a sentir en tu cuerpo. Uh-huh. Vas a sentir cómo tu cuerpo también ya está estresado o ya tiene cierto estado que te va diciendo ya por aquí no es. Y creo que las mujeres también tenemos la intuición para poder sentir o poder tener ese mensaje más allá que te está diciendo, ya te lo está gritando, ya de aquí no soy, ya aquí ya no hay es. Señales, ya hay una información que si logras ser consciente lo notas, ¿no? Yo recuerdo un trabajo que tenía cuando recién me graduaba, que yo abría el ojo en la mañana y decía, ¿hoy qué puedo decir para no ir a trabajar? Era esta manera en la que no estaba sintiendo que yo pertenecía, que yo podía ser productiva, que yo estaba aportando algo, ¿no? Al contrario, era un lugar donde no sentía que podía seguir desarrollando ni mi intelecto, ni mi persona, ni nada que pudiera ser positivo. Además que el ambiente de trabajo no era el cual yo pertenecía. Eran muchas cosas, entonces era desgastante, como bien dices. Ya llega un momento en el que tu cuerpo ya ni siquiera está, pues, digamos, de una manera saludable yendo a desarrollar la actividad que tienes que hacer, ¿no? Sí, cuando ya no hay disfrute y cuando ya estás sintiendo que estás sacrificando más de lo que estás recibiendo y del gozo que estás experimentando en esa relación, en esa situación, en ese trabajo, ¿no? Sí. Ya hay más pesar que disfrute. Así que
Si algo también te está frenando de seguir creciendo, es una señal de que quizás ya es hora de dejar ir ese aspecto, ¿no? Y a veces nos aferramos con uñas y dientes. También recuerdo que en algún momento estábamos cerrando el ciclo de una empresa que había hecho con unos amigos en su momento, y ya las cosas no estaban yendo bien. En ese año habíamos decidido que terminábamos los contratos y todo para diciembre. Sin embargo, ya esta fricción, esta incomodidad era tan grande, y a veces por sostenernos en una palabra, en un compromiso, todos permanecemos, pero todos estamos incómodos y todos lo estamos sufriendo, ¿no? Entonces, de esos ambientes que puedes cortar con un cuchillo. Sí. Sí. Y lo puedes experimentar en el cuerpo. Así que la pregunta indicada para hacernos en un momento en el que ya tenemos la duda, en el que ya algo no nos está haciendo sentir cómodos, también hay que analizar cómo nos sentimos, pero si esto nos está haciendo avanzar o nos está deteniendo. Porque es cierto que nosotros tenemos lugares ocupados, ¿no? Es decir, tenemos la mesa para degustarla con la familia y los amigos, y un lugar lo tiene una persona con la que no convivimos, que no tenemos sintonía de valores, de conversación, pero tiene usado ese lugar. Si a esa persona no la soltamos, no va a poder llegar alguien más a ese lugar que tú tienes para sentirte contenida, querida, abrazada, porque estamos sosteniendo a veces por meros compromisos relaciones laborales, relaciones personales y circunstancias en nuestra vida. Y a lo mejor ahí, aunado a lo que mencionas, sería hacernos la pregunta si estamos sosteniendo por miedo o por convicción. Sí. A veces nos paraliza el miedo de creer que no encontraremos un trabajo mejor, o un salario mejor remunerado, o una pareja que nos ame y nos dé detalles. Que conocido que no por conocer. Así mismo decían en el rancho, ¿no? Entonces nos vamos adecuando y se nos va haciendo este machacamiento todos los días, que te machaca y te machaca. Esa relación que tenemos ahí se va haciendo parte de algo conocido, algo que es cómodo, ¿no? Ya hasta que te machaquen en el trabajo es conocido, entonces pues ya sí es el jefe, o ya sí son todos en el trabajo. Y la verdad es que realmente, ¿por qué no me muevo? Si no somos árboles, podemos nosotros elegir quedarnos o movernos. Siempre tenemos la elección. Y creo que al final del día la vida misma te va a ir poniendo, como bien dices, o sea, en este sentido. Llega tanto, ya tu cuerpo te está hablando, tu emoción, a lo mejor no la escuchas, ¿verdad? Estás paralizado entre el miedo, en el debo, no debo, lo hago, no lo hago, y qué tal si después no resulta lo que yo esperaba, o no voy al lugar donde yo pensaba que iba a llegar con esta decisión, y cerré un ciclo anterior. Pero la vida misma se va a encargar de ponerte y empujarte al precipicio, o sea, decirlo, no lo ibas a hacer, pues si no lo has hecho durante todo este tiempo, ahí va, ¿no? Sí. Y te lleva, aunque no lo hayas pensado, pero resulta al final que si no era de esa manera, tal vez no lo ibas a terminar por decidir. Claro, totalmente. Es difícil cerrar ciclos, y la vida en su sabiduría nos da lo que nosotros estamos proyectando, lo que nosotros somos realmente, y nos trae estas circunstancias para aventarnos y atrevernos. Y aquí va a ser muy valioso que nosotros hagamos conciencia realmente de si nosotros queremos seguir atados a un lugar, a una zona en la que no siento gozo, por el miedo a qué va a pasar. Entonces, sí que es muy difícil, amiga, el hecho de quedarte en un lugar por miedo a sentirte no capaz, no valiosa, y estar conteniendo
cosas que no deberíamos como mujeres para rescatar nuestro bienestar también. Hola bonita, ¿sabías que tu próximo gran paso hacia una valentía más sólida y una confianza personal fortalecida está a solo un clic? En edithlopez.com he reunido herramientas increíbles para ayudarte a desarrollar tu inteligencia emocional y un liderazgo más auténtico. Encontrarás mis libros y recursos prácticos diseñados especialmente para que puedas elevar tu bienestar y lograr más en tu día a día. Visita edithlopez.com y empieza a descubrir cómo crecer contigo puede transformar tus resultados y tu impacto. Definitivamente se necesita mucho valor para en ese momento tomar la decisión. Y como lo hemos dicho, creo que más difícil cuando tienes todavía un recuerdo, una experiencia positiva de lo que se ha vivido y no tienes alguna negativa para decidir, no, pues por esto, ¿no? O por aquello. Yo recuerdo en esa relación que me fue tan difícil cerrar un ciclo después de 10 años de novios, era el primer gran amor de tu vida, lo sabes, ¿no? Entonces es de repente detenerte y decir, dentro de mí, de Lisbeth, había sueños, había una visión profesional que yo quería cumplir, yo quería salir de donde yo vivía, de la ciudad de Tampico, donde yo crecí, estudié, y yo sentía que había algo más para mí. Yo quería ir a estudiar una maestría, a ir a otro lugar, a hacer cosas profesionalmente hablando, y en aquel entonces, después de 10 años, estaba comprometida y tenía un anillo y era como esta parte personal que tú esperas que también se cumpla en tu vida, pero por el otro lado estaba el desarrollo profesional que sentía que no estaba completo. Y la vida llegó sin yo buscarlo, como en muchas situaciones de mi vida me ha puesto en un momento en el que digo, a ver, ¿pero por qué está llegando? Me ofrecen un trabajo en la ciudad de Reynosa y sin buscarlo, la universidad pone mi currículum en esa empresa de alguien que estaban buscando para ocupar una posición, y es como yo llego a vivir aquí a la frontera. Pero si no hubiese presentado ese momento de donde todas mis inquietudes estaban apuntando a una decisión que yo tenía que tomar de cerrar un ciclo de una relación tan bonita en donde no había un motivo para terminarla más que aquella que me movía pero profesionalmente. Ya no estaba completa yo, no estaba sintiendo que iba a tener un desarrollo personal y profesional a la par. Si me hubiese quedado solamente por una decisión personal de continuar una vida en pareja, probablemente hubiera estado feliz y contenta, pero me hubiera sentido que siempre me hubiera faltado aquella parte de desarrollo profesional. Y sí se requiere mucha valentía, sobre todo en aquellos momentos donde hay que cerrar también un ciclo profesional, ¿no? Porque nos terminamos identificando con lo que hacemos y no somos eso que hacemos. Seguimos siendo mujeres capaces, seguimos siendo profesionales que a mí me tocó atravesar el cambio de carrera. Entonces, el saber que ser una comunicadora no me definía como persona, y poder transitar hacia una nueva carrera donde yo encontraba este gozo. Me apasiona estar aquí, me apasiona las cámaras, me apasiona la comunicación, pero el poder acompañar a personas en su transformación me da un gozo que solamente los que lo vivimos lo podemos sentir. Es un retorno de energía que te llena, te envuelve, porque eres parte del crecimiento de otra persona, y el soltar el apego a las cámaras, a los micrófonos y a todo, en ese momento era enfocarme totalmente en crecer yo y crecer profesionalmente, en tener las habilidades y dejar a un lado el ciclo, ¿no?, de estar frente a las cámaras. Y fuimos haciendo como un crossover, Alberto y yo, en el sentido de que ayudábamos a unos clientes, pero ya menos, yo me enfocaba un poco más, y hoy por hoy estamos haciendo solamente la parte de contribuir a las personas, y hoy podemos regresar a los micrófonos y a las cámaras que tanto me gustan desde un lugar distinto. Entonces, sí que hay que soltar el apego
Y hoy en la mañana escuchaba mientras venía que si quieres ser libre, no tengas apegos, no te adueñes de nadie, no te adueñes de nada. Y es difícil porque nos apegamos por amor, nos apegamos por empatía, por comprensión y tener que soltar a algo que nos encanta o a alguien que queremos o que quisimos mucho y que forme parte de nuestra vida, no es fácil. Sobre todo cuando para nosotras, la mayoría de las mujeres, nos pesa la lealtad, la gratitud y decir, ¿cómo puedo dejarlo, tú dijiste, a esta pareja si no tiene un pero, ¿no? Puede ser el hombre ideal, puede ser, pero el timing no era el correcto. Así es. Para lo que tú querías en ese momento. Y bueno, agradezco eso, también lo que no fue, porque claro, pudimos conocernos y estar con este maravilloso hombre de Mario para que pueda alegrarnos los días a todos. Definitivamente, es algo que hoy agradezco totalmente y sin lugar a dudas, creo que tarde o temprano hubiera tenido que llegar a esa decisión de salir, de desapegarme, de terminar y cerrar ese círculo que tanto agradezco, ese ciclo de crecimiento como persona, como mujer, aprender a amar, porque fue una de las relaciones en las que como todo mundo aprendemos a conocernos, a amar, y hoy por hoy me da la oportunidad de vivir una vida plena al lado de mi marido, de tener y disfrutar esta familia que hemos formado, y creo que sin haber vivido eso no hubiese estado en el lugar en el que estoy ahora. Y creo que eso es lo más valioso que aporta el hecho de ir cerrando ciclos, que puedes moverte y estar ahora en otro lugar mejor que el que estabas anteriormente. Con más aprendizaje y lo que sí es que mientras lo vivimos, es cierto que yo experimenté una profunda tristeza, el soltar aquella comunidad, ¿no? El ir desapegándome, también el miedo al decir ahora no tendré una comunidad que me dé contención y a veces hasta ansiedad porque si ya no soy de este grupo, entonces ¿qué soy? Sí, el sentido de pertenencia que te lo da muchas veces el lugar donde estás o el lugar donde te desenvuelves, ¿no? Cuando todas estas historias las hemos compartido tú y yo y las conocemos, y recuerdo bien ese momento cuando también transitaste de un tipo de desarrollo profesional al que ahora te encuentras, y el miedo y todo lo que te envolvía, cuando yo tuve que dejar un trabajo en el que sabía que podía servir y que era mucho más fácil tener un impacto en un área en la que me encanta desenvolverme, y me costó mucho trabajo salir de ese trabajo y tomar la decisión de decir hasta aquí. Y ahora agradezco que gracias a ese cierre de ciclo puedo compartir contigo, que hemos desarrollado y crecido juntas, y decía yo, ahora tengo la oportunidad de servir desde otro lado, ¿no? Por la invitación que me hiciste a soñar juntas. Y a crear juntas, porque la incertidumbre siempre va a estar ahí, ¿no? Y cuando estamos transitando de carrera, a veces podemos tener la solidez económica que nos daba un trabajo para aventurarnos a ir por lo desconocido, para ser nuestras propias jefas, ¿no? Y soy la que hago esto, soy la que hago el otro, la que barro, la que imprimo la factura y la que la llevo y la que vendo. Cerrar ese ciclo implica toda esta valentía del alma para poner tu sueño en perspectiva y decir, me puedo mover, porque solamente cuando crees y cuando confías en ti te mueves a la acción, te mueves a que puedes ser capaz de generar eso, y para eso hay que cerrar el ciclo. Y para cerrar el ciclo hoy te quiero compartir algo que a mí me ha ayudado muchísimo y lo he compartido con otras personas, y es cuando nos toca cerrar el ciclo hay que aceptar, porque a veces pensamos que nos tenemos que resignar, es decir, ni modo, así fue, pero más allá del ni modo es así tenía que ser. Cuando creemos que lo que sucede es para bien de nuestra vida, para bien de nuestro crecimiento, lo acepto. O sea, ya no pongo resistencia, permito el flujo de esta experiencia en su orden más natural, y me abrazo para decir,
¿qué agradezco? ¿Qué sí hay? Porque luego terminan ciertas relaciones, y lo hemos vivido con muchas clientas, con muchas amigas, en muchos contextos. Nos enfocamos en lo peor que sucedió en la relación y se nos olvida que elegimos ese trabajo o esa profesión o esa pareja o ese amigo porque había algo en común, algo que nos estaba dando a los dos a recibir, pero luego nos olvidamos de eso y nos enfrascamos en ciertas cosas. Así que para cerrar el ciclo y avanzar, para crecer, necesitamos honrar lo que sí fue. Y honrar lo que sí fue es agradecer desde el corazón que sí me permití, que sí di. Y también que agradezco que sí recibí, que aprendí. Entonces, cuando yo hacía esta recapitulación de qué me agradezco, me agradecí de haber confiado y haber seguido mi corazón al empezar en una comunidad donde crecí, donde aprendí muchísimas cosas que me ayudaron a compartir con otros, a confiar en mí y de decir, no solamente es un conocimiento, sino cómo yo lo puedo aplicar y cómo lo puedo transferir a las personas. Y eso fue muy valioso para mí, el tiempo que atravesé en ese espacio donde hubo mentores, donde hubo compañeros que me guiaron, que me dieron sus mejores prácticas. Entonces, también yo confié y también ellos, me agradezco de esa comunidad que confiaron en mí. Entonces, yo otorgué también a esa comunidad, claro, conforme fui creciendo con lo que yo sabía y con lo que yo misma iba testificando. Entonces, me convertí también en un producto del producto, como decimos en la organización. Y creo que avanzar en ese cierre armónico abre paso para agradecer a otras personas por lo que sí también te dieron, ¿no? Si hay alguien a quien nos cuesta a veces trabajo honrar por lo que sí hicieron por nosotros, porque nunca estuvimos solos. Si estuvimos en un trabajo, si estuvimos en una relación, o en una compañía, también si tú estás cerrando un ciclo de manera personal, agradecer a quienes te han inspirado para ir a esa nueva área de tu vida de esa otra manera. Y la gratitud va a potenciar ese crecimiento, poniéndolo en perspectiva para bien tuyo. Y si es, por ejemplo, un cierre de matrimonio, de pareja y tienes hijos, también en honor a nuestros hijos, que la relación sea de bienestar con la otra persona, ¿no? Totalmente, es para mí, creo, la oportunidad de redefinirte, de tener nuevas perspectivas y establecer nuevos objetivos en tu vida, ¿no? El cerrar un ciclo te da la oportunidad de reevaluar aquello que por determinada situación estás tomando el cierre y hacia dónde te va a llevar ahora, hacia dónde quieres ir y cómo lo vas a hacer. Totalmente la oportunidad de redefinirte, esa es como la palabra que yo lo dejaría, ¿no? Y creo, me viene también a la mente el hecho de comparar y de pensar, pues cuando decidimos cerrar el ciclo, pero cuando alguien más decide cerrar el ciclo. Y creo que este puede ser el tema de otro podcast que hagamos, que decía por ahí, mi papá, no es lo mismo dejar que ser dejado. Entonces, ¿de qué manera tomamos y enfocamos cuando el ciclo lo estamos cerrando por decisión propia, pero cómo afrontamos y tomamos cuando el ciclo se cierra? Lo primero es elegir que nosotros también tenemos que hacer un cierre de ciclo, porque a fuerzas, pues ni los zapatos, claro, ¿no? Mis padres duraron 40 y tantos años de casados y mis papás se separaron hace 15 años va a ser, 15 años. Y cuando estaban en este momento de separarse, después de tantísimos años, toda la vida juntos, yo recuerdo que en una conversación que tuvimos los hijos con mi papá nos dijo, este es un tema de su mamá y mío, y cuando nosotros decidimos casarnos, nos decidimos casar juntos, o sea, fue una decisión personal, ella y yo, y con gozo, así que el despedirnos también tendría que ser de esa manera, ¿no? En el que esta es una decisión de ella y yo, que así como un día empezamos, así un día podemos terminar. Y me parece
un acto sabio, ¿no? El decir, ¿por qué es tan difícil a veces ponernos de acuerdo cuando tenemos que cerrar, y sobre todo cuando hay hijos o hay otros intereses, una sociedad donde hay bienes materiales compartidos, en una relación de amistad donde hay un valor inmesurable de información que nos conocemos de una a otra? Dicen que cuando una amiga se va, se lleva la información. Sí. Es como de verdad podemos ponernos de acuerdo. Sé que pueden estar atrás traiciones, dolores y demás, pero también hay un maravilloso corazón que todas tenemos, donde podemos albergar la aceptación, el poder comprender que no todos actuamos de la misma manera, y poder soltar, ¿no? Perdonar lo que tengamos que perdonarnos por lo que nosotros no vimos, hicimos o dejamos de hacer, que nos llevó a esa situación. Y creo que yo, que lo he experimentado en carne propia, sé que aunque sea otro el que decida que esto se terminó, tú también tienes que decidir que sí, aceptar que se terminó y vivir tu propio cierre de ciclo. Escuchando, creo que a veces tenemos esta parte en la que el cerrar un ciclo nos da hasta un sentimiento de relajación, ¿sabes? Como esta parte donde por fin terminó. Sacar el aire. Como ya, ¿no? Y hasta te da cierto gozo. Ha habido situaciones en las que has tenido que cerrar ciclos en los que ya sientes el gozo de por fin, ¿no? Yo recuerdo algunos novios que terminé, que yo por fin salí de ahí, ya lo logré, porque era de esta situación en la que tú querías terminar y no te dejaban, y querías terminar y no, por favor, y luego veías que la otra persona sufría, y entonces se volvía este ciclo de nunca terminar, y cuando ya lo terminabas decías, por fin, ya terminó, ¿no? Y sientes gozo. Pero cómo la emoción puede ser tan diferente en una misma circunstancia de cerrar un ciclo. Esta parte de, por un lado, darte gozo, y por otro lado, darte la tristeza, la ausencia, la pérdida, pero bien dices, es al final del día agradecer, perdonar y soltar y confiar, porque cualquiera de las dos circunstancias en la que haya o gozo, felicidad, y en la otra tristeza, pérdida o ausencia, al final del día es lo que tenía que suceder. Sí, y llega el momento en el que una vez que estamos cerrando, entonces establecer nuevos objetivos, ¿no? ¿Qué aprendí? Si fue una traición, si fue una injusticia, ¿qué aprendí de esa relación? ¿Qué es lo que necesito preservar de aprendizaje para poder de alguna manera impactar de otra forma mi próximo resultado? No sé si me explico. Sí, claro. Porque también pensaba en todas esas clientas que tenemos, que son mujeres que sus hijos ya se fueron, y me estaba recordando ahorita mientras te escuchaba a Anita, ¿no? Que en paz descanse, porque era cerrar una etapa de madre donde los hijos se habían ido, donde los ya de alguna manera estaba enfocada en los nietos, pero entender que ella por primera vez en su vida se estaba poniendo en primer lugar, y decidir que ahora quería empezar un nuevo ciclo donde quería viajar cuando ella quería viajar, visitar a su familia, el decidir dejar de cocinar el fin de semana, donde todos los hijos solían venir, y entregarse a vivir para ella, porque ya había terminado el ciclo de la maternidad, donde todos habían salido, y sabemos lo difícil que puede ser para muchas mujeres el síndrome del nido vacío cuando se quedan solas en casa, y como tú bien lo has dicho, de reinventarse, de ahora, ¿cómo voy a establecer nuevos objetivos? Y qué voy a agradecer de todo lo que viví para ponerme en sintonía con lo nuevo, abrir los brazos, el corazón, para recibir todas esas bendiciones o esas nuevas oportunidades que pueden llegar a tu vida, para manifestarlas de una forma diferente, ¿no? Ahora capitalizadas, porque sí que aprendemos mucho. Totalmente. ¿Y cómo podríamos determinar cuáles son estas herramientas que nos ayudan para
prepararnos a tomar la decisión de cerrar ciclos. Cuando vemos que ya nuestro cuerpo nos está indicando que no es ahí, que no es por ahí, que ya está, nuestro cuerpo nos lo va a manifestar y nosotros lo sabemos, pero a veces queremos escuchar otras cosas en vez de escuchar nuestro cuerpo y nuestra voz interior que nos está gritando que ahí ya no es. Hay que abrir espacio para la reflexión y aceptar esa realidad, y entonces te puedes escribir una carta tú sola en lo que te agradeces de ese trabajo, de esa relación, de esa etapa en tu vida, de esa etapa profesional, y que empieces a fluir de lo que te agradeces, de lo que sí has sido valiente, de lo que sí has dado, y empieces a capitalizarte tú, a llenarte de fuerza, porque para avanzar hacia la nueva etapa necesitamos estar fuertes, y lo vamos a hacer tomando de nuestra propia experiencia ese valor, reconociendo lo que sí hemos hecho, porque nos empezamos a desmoronar porque vamos experimentando culpa, quizás tristeza y ansiedad, pero cuando empiezas a capitalizar y decir, sí, me agradezco que yo fui comprensiva, estuve cuando tuve que estar, participé, entregué en los proyectos, hice depósitos de tiempo, de creatividad, de amor, y en este momento me honro que estoy pensando de manera diferente, quiero trabajar en otro lugar, hacer algo distinto, me veo, y que te empieces a escribir una carta para tomar fuerza y sobre todo para vaciar el corazón y para tener mayor claridad de qué es lo que sí quieres. Y entonces empieces a trabajar en soltar lo que ya no es, en perdonarte por algunas cosas que sí hayan pasado también y que tú hayas contribuido, y perdonar si hay que perdonar a otros para que puedas establecer nuevos objetivos, amiga. Creo que también otra parte importante escuchándote sería buscar esta red de apoyo o este profesional que te acompañe, ¿no? Porque hay de niveles, como en todo, hay niveles en el que dependiendo de qué ciclo necesites cerrar, también es, creo, muy valioso hacerte acompañar de un profesional que te ayude. Sí, súper valioso lo que dices. Todos somos vulnerables y me gusta decir que no tienes que pelear tus propias batallas solo. Cuando sientes que necesitas refuerzos, que necesitas quien te levante los brazos, quien te acompañe, y yo sé que tienes tu familia cercana, tu contexto. Sin embargo, un profesional que puede acompañarte en este proceso será catalizador de la transformación que puedes tener, porque además te va a ayudar a ver algunos aspectos que por el entorno, por el momento que atraviesas es difícil ver, claro. Y un profesional te lo pone también en perspectiva para que tú puedas visualizarlos con una mirada apreciativa, para agradecer y honrar eso que estás viviendo, y después juntos puedas llevar esto a algo muy superior, que te dé un gran crecimiento. Totalmente, creo que es una de las herramientas más valiosas, ¿no? Identificar cuando necesitamos este apoyo, esta contención. Para mí, creo que el hecho de contar con profesionales que te ayuden es desempañar tus gafas, sí, y ayudarte a tener una perspectiva, una mirada diferente de lo que estás viviendo. Pues muchas gracias, amiga, y muchas gracias a todas por escucharnos, y las invitamos a aceptar que el cambio es parte de la vida, y aferrarnos a algo nos impide la posibilidad de abrir nuevas oportunidades y mayores bendiciones en nuestras vidas. Así es. Así que hasta la próxima.